buenas noches queridos amigos, queridos hermanos y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Hoy estamos a 7 de febrero. El tiempo corre velozmente y ya estamos a punto de entrar en el tercer mes de el año 2026. Es evidente de que hoy más que nunca el tiempo vale más que, que lo que valía hace años atrás. Muchas veces nosotros no le dábamos la importancia al tiempo. Hablo a título personal. Hacíamos muchas cosas y desaprovechábamos mucho el tiempo, haciendo cosas que no eran correctas o perdiendo el tiempo en cosas triviales. Pero hoy, en pleno siglo XXI, estamos siendo testigos de que el tiempo se acorta. Sobre todo, sobre todo en lugares como estos, acá en Europa, donde en pleno invierno sentimos que los días son más cortos, las noches son más largas y así sucesivamente. Pero esa es la verdad. La Biblia ya lo destacaba así, que en los últimos días los tiempos se acortarían. Creo que estamos viviendo esos tiempos en los que cada uno de nosotros somos testigos cómo Dios a través de su palabra está cumpliendo lo que Él dijo. Su palabra no regresará vacía. Por tanto, nosotros ahora más que nunca estamos comprometidos a llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quisiera en esta noche, este sábado, hoy 7 de febrero, compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras que nos anima a buscar a Dios, a fortalecernos en Dios. En este pasaje que voy a leer, que voy a compartir brevemente en esta reflexión, se presentan dos alternativas. Se presentan dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Se presentan estas alternativas donde Dios de manera misericordiosa le da la oportunidad al hombre a que se vuelva a Él. Todos nosotros de alguna manera tuvimos esa oportunidad. Y hoy, gracias a Dios, somos lo que somos porque Él nos permitió tomar una decisión. Digamos, no elegir, pero sí tomar una decisión. Y la decisión que muchos de nosotros tomamos fue seguirle. Cuando yo aquel 21 de septiembre del año 77 tomé una de las decisiones más importantes en mi vida y fue aceptar, reconocer como Señor y Salvador de mi alma a Jesucristo. Y desde que he bregado, he tenido luchas, he tenido batallas, pruebas, una serie de situaciones que de no ser por la gracia y la misericordia de Dios, hoy sería simplemente historia. Quizás habría quedado postrado en el desierto como aquellos hombres cuando Dios con mano poderosa les sacó de Egipto. Dice que aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida. No pudieron. Entraron aquellos que eran niños, aquellos jovencitos. Esa nueva generación fue la que pudo ver y pudo entrar a esa tierra prometida. Pero todos los demás, todos los ancianos, todos aquellos rebeldes se quedaron postrados, solamente pudieron verla y no pudieron entrar. Lamentablemente entre ellos, y no precisamente porque hubiese hecho algo incorrecto o porque fuese un pecador, Moisés no pudo entrar, solamente la vio.
Así que durante casi 49 años he estado caminando, he estado predicando, enseñando, compartiendo con las personas el Evangelio. Pero sobre todo, he tratado de vivir de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que sí es posible, en medio de un mundo tan pagano, tan perverso, en una sociedad que cada día discrimina a Dios, saca a Dios de su agenda, nosotros podemos tener la certidumbre y la seguridad de que si nos mantenemos firmes en Cristo Jesús, vamos a lograr entrar a esa tierra prometida por utilizar una figura. Dios prometió, Jesús prometió que estaría con nosotros, pero es necesario que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Quiero que busquemos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29, y dice la palabra. A medida que la voy leyendo, voy haciendo alto para explicar los siguientes puntos. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y la hace, aquí debemos resaltar la palabra hace. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. El primer paso para poder enfrentar las circunstancias, las adversidades por las que estamos y vamos a atravesar, es cuando somos hacedores de la palabra. Aquellos que la leen y la viven, ellos tendrán la capacidad y el poder para poder salir adelante, enfrentar los avatares, las circunstancias adversas que vamos a enfrentar. Estamos viviendo una época, queridos amigos, queridos hermanos, donde la maldad es tan terrible que se ha cuadruplicado de tal manera que incluso se están dando ciertos comportamientos que rayan con la aberración, que rayan con la desobediencia, que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dentro de la iglesia, cristianos que van a un culto, que van a una congregación, que son parte de una comunidad cristiana, pero no hacen lo que dice la palabra. No es suficiente que yo me congregue. Aunque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero no es suficiente el congregarme. No tiene ningún valor si el congregarme no va acompañado de la acción. Yo debo hacer, dice la palabra de Dios, el que oye estas palabras y las hace y las pone por obra. Sigue diciendo, le voy a comparar, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Segunda proposición o segunda verdad en este pasaje bíblico, además del que hace, también dice que le va a comparar como un hombre prudente. Hoy necesitamos gente prudente, cristianos que sean capaces de tomar decisiones prudentes, que todas sus decisiones que toman lo hacen en función a lo que dice la palabra. Hoy veo y escucho de creyentes tomando decisiones a la ligera y luego lo están lamentando. No puedo entender, no comprendo, me resisto a aceptar ciertos comportamientos como tomar decisiones a la ligera, hacer cosas que luego vamos a tener que derramar lágrimas de sangre, como lamentablemente está sucediendo con muchos cristianos. Si nosotros fuésemos hacedores de la palabra, Dios, además de que la practicamos, también nos va a comparar como personas prudentes. Quien practica la palabra es un hombre, es una mujer prudente. En este tiempo en el que la prudencia no es precisamente el pan de cada día,
donde el hacer la voluntad de Dios no se manifiesta constantemente dentro de nuestras congregaciones. Por eso observamos hoy cristianos derrotados, cristianos amargados, cristianos sin futuro, cristianos que su comportamiento, su mal comportamiento ya no lo ocultan. He escuchado cristianos decir frases tan ofensivas que yo me pregunto si verdaderamente Jesucristo es el Señor de sus vidas. Porque cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas, es el que gobierna nuestro corazón, todas esas palabras todos esos comportamientos aberrantes no van a ser parte de nuestra vida y no se van a producir en nosotros. Y todo lo que digamos, todo lo que hablemos, lo vamos a decir en función a que hemos sido obedientes, hemos practicado la palabra de Dios. Y por tanto nos hemos convertido en hombres y mujeres prudentes. Y sigue diciendo, le compararé a un hombre, dice, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Lo tercero, dice que este hombre, este cristiano, esta mujer, quien sea, oye la palabra, la pone en práctica, es un hombre o una mujer prudente y por tanto que aplica estas tres primeras cosas, edifica su casa sobre la roca. Dice que este hombre edificó su casa sobre la roca. Rebobino. El verdadero cristiano es aquel que escucha la palabra, que la practica, que la hace. Y cuando la practica y la hace, Dios lo compara como un hombre prudente. Y esa prudencia se va a manifestar, se va a reflejar en sus decisiones, en su manera de comportarse. Y edifica su casa. Cuando habla aquí de que edificó su casa sobre la roca, aquí tenemos que destacar dos cosas. Edificar habla de que él puso su confianza, puso sus convicciones, puso su fe en Cristo. Y Cristo es la roca de la eternidad. De manera que cuando viene la tormenta, cuando viene el conflicto, él nunca caerá. Miren lo que dice la palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó por la sencilla razón de que era un hombre que escuchaba la palabra, que la practicaba, que era prudente. Y esa prudencia lo había llevado a edificar, a poner su confianza absoluta en Dios. Cuando un cristiano pone su confianza en Dios, ninguna de las cosas que hoy estamos viviendo, que estamos viendo, nos van a afectar. Puede ser que nos duela, puede ser que nos inquietemos por lo que oímos y vemos. Somos humanos, pero vamos a permanecer firmes. Mire, queridos amigos, la sociedad en la que hoy nosotros nos ha tocado vivir es una sociedad que ha sacado a Dios de las escuelas, de las universidades, de los medios de comunicación. Han sacado a Dios de sus negocios, de su propia vida. Y por eso el mundo hoy está colapsando. Por eso el mundo está como está. Porque sacaron a Dios. Y mucha gente está pereciendo. Está muriendo física, pero también están muriendo de manera espiritual. Se están perdiendo. Y nosotros como cristianos tenemos la seria responsabilidad de mantenernos firmes sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque mire usted, se avecinan días difíciles. Se avecina una gran tormenta. No sabemos qué va a suceder en los meses por venir. No lo sabemos, nadie lo sabe. Yo no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte,
que cuando llegue aquella tormenta, cuando lleguen aquellos problemas, aquella enfermedad toque a la puerta de tu casa, cuando se avecine aquella crisis económica, cuando comiences a observar que las cosas van de mal en peor, ahí se va uno a dar cuenta quién verdaderamente es cristiano, quién verdaderamente está cimentado sobre la roca de la eternidad. Así que la palabra de Dios dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo te recomiendo y yo te aconsejo, querido hermano, querido amigo, que me escuchas, que me miras, que te vuelvas a Dios, que pongas tu confianza en Él, que vivas para Él. Porque estos días en los que estamos sumergidos en esta crisis moral, espiritual, social, familiar que vive la humanidad, necesitamos de hombres y mujeres que estén firmes para dar testimonio de la verdad. Escuchaba en las noticias todo lo que está sucediendo dentro de algunas congregaciones, gente que se autonombra apóstoles, profetas, gente que se está autonombrando pastores, personas dentro de la iglesia tratando de quitarle el puesto al pastor. Están como esas aves de rapiña esperando el momento para ellos apoderarse de aquello. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y es penoso, es triste. Yo puedo entender que en el mundo, que en este sistema en el que vivimos, eso suceda. Pero dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios, eso también está lamentablemente sucediendo. ¿Y sabe por qué? Y esto me lleva a lo segundo, y ya con esto debo ir cerrando. Y dice la palabra en el verso, en el verso 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mientras que había un hombre que había edificado su casa sobre la roca, y ya yo definí y ya les expliqué de qué se trata, acá fue todo lo contrario. Este hombre edificó su casa sobre la arena, hizo todo lo contrario. No escuchó la palabra, no la practicó, o si la escuchó, no la practicó. Y por tanto, no fue prudente y edificó, puso su confianza en las cosas pasajeras de esta vida. Escucho y veo cristianos que tienen más esperanza y más confianza en el jefe del trabajo, en su propio trabajo, al punto que algunos dejan hasta de buscar a Dios y de dedicarle tiempo a su familia por trabajar, trabajar y trabajar, porque consideran que si no trabajan no tienen dinero, y si no tienen dinero no pueden pagar el apartamento, las cargas, los compromisos familiares que tienen. Y eso es cierto. No digo que no sea así, pero se han enfocado a eso y se han olvidado de aquel que da el trabajo, de aquel que da la fuerza, aquel que nos puede fortalecer en medio de la escasez. Y han edificado su casa, han edificado su confianza, su futuro, en función a las cosas pasajeras de este mundo. Ese es el tipo de cristianismo que lamentablemente estamos observando. No en todas las iglesias, gracias a Dios, porque aún existe un remanente. Y ojalá permanezcamos firmes hasta el día que Cristo nos saque de esta tierra. Pero lamentablemente tengo que decirlo. Hoy la iglesia está en crisis. Hay cristianos que cada vez se apartan de Dios, reniegan de Dios. Cristianos que servían en la iglesia, que tenían un ministerio, que servían a los santos, que eran un testimonio, que representaban un ejemplo en ese barrio,
en ese aglomerado grupo de casas, pero de repente cayeron. Y sabe una cosa, todo fue apariencia, todo fue apariencia, porque cuando vino la tormenta dejó a flote, sacó a la luz lo que verdaderamente eran. Hay cristianos dentro de nuestras congregaciones sirviendo a Dios, haciendo cosas para Dios, creyendo que con esas obras van a agradar a Dios. Tú y yo no estamos aquí para hacer obras y por tanto agradar a Dios. Tú y yo estamos aquí para representar el reino de los cielos, para estar fundados sobre la roca de la eternidad, que cuando vengan las tormentas y las luchas, toda obra que tú y yo hagamos debe ser el resultado de lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Pero hoy muchos cristianos, muchos creyentes, leen la palabra pero no la viven. Y por tanto, que la leen y no la viven, no son hombres prudentes, mujeres prudentes. Y luego viene el batacazo, viene la caída, viene la decepción, viene la destrucción. La palabra de Dios sigue diciendo, para ir finalizando, dice que le va a comparar a un hombre insensato en cuanto al que construyó su casa o edificó su casa sobre la roca, fue comparado como un hombre prudente. Pero contrario al hombre prudente, fue comparado como un hombre insensato. Hay mucha insensatez hoy en la iglesia del Señor. Aquí en la ciudad de Bruselas he visto casos, oigo de casos, atiendo casos donde he tenido que intervenir, donde cristianos haciéndoles daño a otros cristianos, haciendo canalladas, mintiendo, levantando falsos testimonios, señalando, insultando. Pero luego el domingo están en la iglesia levantando sus manos, evangelizando en la calle, haciendo obras. Yo me pregunto, ¿hay algo en esa persona que realmente refleje a Dios? No, no hay. Son insensatos que han edificado su fe, su confianza en la religiosidad. Han cimentado su vida en cosas pasajeras de este mundo. Y no les importa, no les interesa lo que la gente piense y diga. Lo importante es yo sentirme bien. Vivimos en una época donde el mundo ha entrado a la iglesia y hacemos cosas para sentirnos bien. Quiero aclararle, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros no estamos aquí para que la gente se sienta bien. Cuando yo predico, cuando enseño en la congregación, es doloroso algunas cosas que digo, pero es que Dios no me llamó a predicarle un sermón para que la gente se sienta bien, sino todo lo contrario, que se sientan mal del pecado, que se sientan mal por esa falsa comodidad, que se sientan mal por lo que están haciendo. Ese es mi deber, despertarles, que se vuelvan a Dios, que entiendan que si nuestra vida no está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano llegará la tormenta. El día malo le llegará a usted, me llegará a mí, en cualquier momento. Y dependiendo dónde estemos nosotros fundados, vamos a permanecer o vamos a ser destruidos. La pregunta es, ¿en qué estás tú fundado? ¿En tus obras? ¿En tu religiosidad? ¿En lo bueno que eres? ¿En que ayudas a todas las personas? ¿En eso está fundada tu fe? Pues lamentablemente tengo que decirte que si ese es tu fundamento, en cualquier momento, tarde o temprano, caerás y tu ruina será total. Eso es lo que la Biblia me dice. Y finalizo con el versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu
contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amado hermano, amados amigos, se avecina una gran tormenta. Ya estamos percibiendo esa tormenta. Ya sentimos las primeras lluvias. Estoy hablando de manera figurativa. Ya estamos percibiendo los vientos huracanados. Ya en países como Bélgica, España, Francia, Alemania, los gobiernos están aprobando leyes aberrantes, leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y tristemente, muchas iglesias están entrando por ese camino, como ovejas que están siendo llevadas al matadero. Tú y yo no debemos relajar las normas. Tú y yo debemos permanecer firmes, aunque nos cueste la vida, porque el estar sobre la roca puede significar que perdamos la vida. Mientras que aquellos que están fundados sobre la arena, puede ser que obtengan algunos beneficios, puede ser que obtengan algunos placeres, pero no serán duraderos. Llegará la tormenta y los barrerá, y su ruina será la destrucción. Así que busquemos a Dios, esforcémonos, que la gente pueda ver en ti y en mí a un verdadero cristiano. No seamos hipócritas, no seamos falsos. Lo más triste es que algunos creyentes ya ni siquiera lo disimulan. Ya viven haciendo y deshaciendo, practicando cosas que Dios odia, como el mentir, el señalar, el chismear, el señalar a los hermanos, el levantar falsos testimonios contra los cristianos, contra la gente, y luego están en la iglesia alabando a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios te bendiga y buenas noches.